Bienvenidos al avance del capítulo 77 de la telenovela Salomé. Salomé estaba llena de alivio y felicidad porque, después de tanta angustia, su hijo Miguel finalmente mostraba señales de recuperación tras haber recibido ese balazo. Sentada al lado de su cama, le acariciaba la mano y, con lágrimas en los ojos, le hablaba con ternura. Le decía cuánto lo quería, cuánto significaba para ella y le pedía con todas sus fuerzas que reaccionara, que no se rindiera porque lo amaba con todo su corazón. Mientras estaba inmersa en sus pensamientos y emociones, Julio entró en la habitación. Con un tono firme pero tranquilo, le pidió a Salomé que le dejara un momento a solas con Miguel. Ella entendió aunque con algo de duda, y salió despacio, dejando a Julio junto a la cama de su hijo. Julio, mirando a Miguel que seguía con los ojos cerrados, le habló con voz baja, como si fuera un secreto entre ellos. Le confesó que no sabía si realmente era su hijo biológico, pero que eso no importaba porque él era el hijo de la mujer que amaba. Por eso, aunque la sangre no los uniera, lo quería como si fuera suyo. Por otro lado, los hermanos de Miguel estaban muy nerviosos y preocupados por su estado. Habían pasado los últimos días sin apenas dormir, pero trataban de mantenerse fuertes. Justo cuando la tensión parecía insostenible, Clara y Natalia llegaron para visitarlos. Las dos mujeres, con palabras cálidas y abrazos sinceros, les transmitieron esperanza y ánimo. Les aseguraron que Miguel era un luchador y que, con el apoyo de todos, se iba a recuperar. Esa pequeña muestra de apoyo renovó las fuerzas de los hermanos, quienes empezaron a confiar en que lo peor pronto quedaría atrás. Mientras tanto, Diego, en la oficina de Julio, estaba actuando con sus peores intenciones. Revolvía todo, dejando un caos a su paso, y hacía algo que claramente no debía. Con una sonrisa siniestra, tenía un único objetivo en mente: afectar la vida de Julio de la manera más cruel posible, incluso llevándolo a un punto de no retorno. Julio, aún en la habitación del hospital, seguía hablando con Miguel, esperando que sus palabras pudieran llegarle. Le confesó que, aunque no sabía si compartían la misma sangre, había hecho algo que lo unía a él de manera especial. Le había donado sangre cuando más lo necesitaba. Le recordó que su madre Salomé y sus hermanos lo necesitaban, que todos estaban ahí para él, esperando que se recuperara. Conmovido, tomó la mano de Miguel y, con voz temblorosa, le pidió que no se rindiera, que no se dejara vencer. Más tarde, Salomé regresó al hospital y se llevó una grata sorpresa al ver que los amigos de la Universidad de Miguel y su profesor estaban allí, esperando noticias de él. La escena la conmovió profundamente. Se acercó a ellos y, con una mezcla de emoción y gratitud, les agradeció a todos por preocuparse tanto por su hijo y por estar ahí en ese momento tan difícil. Su presencia le dio algo de consuelo, sabiendo que Miguel tenía tantas personas que lo querían. Romina, con esfuerzo y determinación, logró entrar en la habitación de Miguel. Una vez dentro, se acercó despacio a su cama, tomó su mano con cuidado y le habló con el corazón en la mano. Le dijo que jamás se había enamorado de alguien como lo estaba de él, y que su amor le daba la fuerza para seguir adelante. Aunque él seguía inmóvil, ella no dejó de transmitirle palabras llenas de esperanza y cariño. Por otro lado, Guillermo le pidió a Ana que fuera a la oficina de Julio para buscar unos documentos importantes que estaban en su computadora. Ana, sin sospechar nada, encendió la máquina, pero notó que el cable estaba desconectado. Al conectarlo, sufrió una fuerte descarga eléctrica que la dejó inconsciente en el suelo. El plan de Diego, que estaba dirigido a Julio, había afectado a Ana de manera inesperada. Diego, por su parte, seguía con sus planes oscuros. Le contaba a sus hombres que no solo quería acabar con los hijos de Salomé, sino también con Julio. Les explicó que había dejado una trampa en su oficina y que, cuando Julio llegara, sería su final. Entre risas malévolas, disfrutaba imaginando el desenlace de su plan. Mientras todo esto sucedía, Mauricio y Julio continuaban peleando. La discusión subió de tono hasta que Salomé, cansada de los gritos y de la tensión, intervino. Les pidió con firmeza que dejaran de pelear y que se fueran, porque no iba a tolerar más enfrentamientos. Justo en ese momento, el médico apareció y llamó a Salomé aparte, dejando a los dos hombres en un incómodo silencio. Salomé entró a la habitación de Miguel con una mezcla de emoción y alivio. Sus ojos brillaban por las lágrimas que no podía contener mientras miraba a su hijo, quien finalmente había abierto los ojos después de tanto tiempo. Con una sonrisa amplia y llena de amor, le acarició la frente y le dijo cuánto se alegraba de verlo despierto. Aunque Miguel aún parecía algo confundido al encontrarse en una cama de hospital,
El gesto de su madre logró tranquilizarlo un poco. Salomé no pudo evitar inclinarse para darle un beso cariñoso en la frente, asegurándole que todo estaría bien y que ella no se movería de su lado. Manola, que había tomado un taxi para dirigirse rápidamente al hospital, nunca imaginó lo que estaba por suceder. En medio del camino, varios hombres la interceptaron, obligándola a bajar del vehículo. La rodearon y, con actitudes amenazantes, comenzaron a exigirle dinero, alegando que alguien que vivía en una casa tan grande debía tener mucho efectivo. Aterrorizada, Manola trató de explicarles que ella no era más que el ama de llaves de la casa y que no tenía dinero, pero sus palabras parecían no calmar la furia de los hombres. Guillermo estaba desesperado al ver a Ana tirada en el suelo de la oficina, completamente inconsciente después de haber recibido una fuerte descarga eléctrica. Se arrodilló junto a ella, tratando de verificar si aún respiraba, mientras su mente se llenaba de preocupación y culpa. Con la voz temblorosa y casi al borde del llanto, empezó a gritar pidiendo ayuda a quien pudiera escuchar, rogando que alguien llegara rápido para llevarla al hospital antes de que fuera demasiado tarde. Caricia estaba sentada en un rincón oscuro del bar, con una botella de licor casi vacía en la mano. Mientras miraba la mesa frente a ella, los recuerdos de su antigua vida como cantante y bailarina de renombre se agolpaban en su mente. Había sido una artista admirada, llena de vida y sueños, pero ahora sentía que todo eso había quedado tan lejos que parecía pertenecer a otra persona. Hundida en el alcohol, se daba cuenta de que solo podía aferrarse a los recuerdos, porque ya no veía forma de recuperar la vida que una vez tuvo. Julio llegó al hospital y, lleno de preocupación, buscó al médico que estaba atendiendo a Miguel. Apenas lo encontró, le pidió que lo dejara verlo, explicando que necesitaba saber cómo estaba. El médico trató de calmarlo, pidiéndole paciencia, pero Julio no podía esperar más. En su desesperación, mencionó su intención de hacerse una prueba de ADN para confirmar si Miguel era su hijo. Aunque estaba ansioso por la verdad, no podía evitar sentirse culpable por lo que esa respuesta podría significar. El médico le explicó a Julio que no podía realizar la prueba de ADN sin el consentimiento de Miguel. Aunque entendía la situación, las normas eran claras, y no había manera de evadirlas. Julio, sin embargo, estaba decidido a llegar al fondo de la verdad y le aseguró al médico que haría lo necesario para obtener la aprobación de Miguel. Manola, al no poder satisfacer lo que los hombres pedían, fue golpeada brutalmente por ellos. Entre gritos de dolor y miedo, trató de defenderse, pero no pudo hacer nada para detenerlos. Mientras se alejaban, le lanzaron una advertencia cruel para que la próxima vez llevara dinero con ella. Herida y asustada, Manola empezó a gritar desesperadamente, pidiendo ayuda con la esperanza de que alguien la escuchara. Miguel continuaba recuperándose poco a poco, y aunque aún se sentía algo débil, su ánimo había mejorado al ver que Salomé estaba tranquila. Durante una conversación con Julio, Miguel aprovechó para agradecerle por haber cuidado de su madre durante todo ese tiempo. Julio, con una expresión serena pero cargada de emoción, le aseguró que no tenía que preocuparse, ya que daría su vida por Salomé si fuera necesario. Miguel, conmovido, le confesó que deseaba tener un padre como él, pero lamentablemente sabía que no lo era. Julio lo miró con ternura y, colocando una mano sobre su hombro, le respondió que eso no importaba, porque lo quería como si fuera su propio hijo. Sin embargo, antes de que pudieran continuar la conversación, Julio recibió una llamada urgente de Guillermo, quien, entre palabras apresuradas, le informó que Ana estaba en estado crítico. En otro lugar, Julio se enfrentó a Diego en una conversación llena de tensión. Con el rostro sombrío, Julio le informó que Ana había fallecido. Diego, visiblemente afectado, trató de defenderse, asegurando que no tenía nada que ver con lo sucedido. Sin embargo, Julio no se mostró convencido y le acusó de estar mucho más implicado de lo que quería admitir, dejando a Diego sin palabras. En un giro inesperado, Julio dejó caer otra revelación impactante: Samuel era hijo de Diego. La noticia tomó a Diego completamente por sorpresa, ya que no tenía idea de que Samuel pudiera ser su hijo. Por otro lado, Renata decidió confrontar a Salomé de manera directa. La encontró en su casa y, sin rodeos, le exigió que se mantuviera lejos de Julio. Con un tono amenazante, Renata le dejó claro que, si no lo hacía, ella misma se encargaría de hacerle mucho daño. Las palabras de Renata dejaron a Salomé sin respuesta, abrumada por la intensidad de la advertencia y sin saber cómo reaccionar ante aquella situación. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y suscríbete.